Sí, a mí me parece que después de que Lucas Alamán supo las mentiras de Santana con la invasión de Barradas, que dijo que él había ganado a los españoles, mentira, un huracán prácticamente termina con la flota y luego se mueren de 1000 enfermedades los españoles. Pero después de que supo lo que pasó en San Jacinto, después de que supo cómo se perdió Texas, después de que supo el entierro de la pierna, famosa para mayores descripciones de él, cuando Santana ordena una procesión con los diplomáticos, después de que supo cómo se perdió la guerra, después de que supo las traiciones de Santana, formar parte de su gabinete y estar de acuerdo en que volviera de Colombia, a mí, ahí, Lucas Alamán se te cae. Se acabó Lucas Alamán. Y yo entiendo que hay que respetarlo porque es una figura conservadora, escritor, todo lo que tú quieras, pero bueno, yo ahí sí, y ahí no se vale, Alex, que digas, no, es que no se conocía el contexto, ubiquemos, en ese contexto te lo estoy citando, Lucas Alamán tenía que haber sabido quién era Antonio López de Santana. Como toda la sociedad, que él lo aceptaron. Y trabajó con él. Yo lo sigo entendiendo, o sea, no me parece algo que dijeras, órale, ahora sí se borró la barda Lucas Alamán. Me parece normal en el contexto. O sea, ¿a quién más iba a servir Lucas Alamán? ¿O a qué gobierno? No hubo uno que dijeras, este se salva de los 40 y tantos presidentes que hubo desde 1828 hasta 1854. Gómez Farías, Don Valentín. Pero él era el polo opuesto de Lucas Alamán. Claro, era el antagonista. Le llamaban Gómez Furias. Era el antagonista absoluto. El liberal, pero fuera de él. Estoy pensando con cierto humor que quizás aceptó ese puesto en el gabinete de Santana sabiendo que era un hombre de una sola pata y que de haber dicho a este nada más le doy un empujón y lo mando al carajo y se acabó el problema. Lo dudo enormemente. No sé. Luego, por ejemplo, cosas muy interesantes. Él es el primer fundador de un banco de fomento. De Avío, el Banco de Avío. El famoso Banco de Avío con el cual quería echar a andar la industria de México. O sea, son ideas muy brillantes de un conservador. Y luego, por ejemplo, sus descripciones, él describe maravillosamente la entrada del ejército trigarante y él es el primero que habla de que los 3 colores de la bandera instaurada en Iguala luego pegaron en el gusto popular y que cuando entra Iturbide en los balcones se habían puesto listones tricolores y escarapelas, las mujeres tenían listones que les sostenían el pelo también tricolores. Fundador de 2 periódicos. Sí, el Universal y El Tiempo. Y el Tiempo, sí. Con Palavicini funda. Sí. No, muchos después. En el 17. Entonces es otro Universal. Es el predecesor del Universal de Palavicini. Sí. Bueno, el Tiempo y el Universal, 2 órganos de los conservadores. O sea, siempre en eso tiene razón. Fíjate, o sea, nunca se apartó un ápice de sus convicciones y de sus ideas. Bueno, igual que Miramón, ¿no? Yo te diría, Miramón también Miramón y él son muy congruentes. Ahora, mucho más ideólogo a la mano. Bueno, él es el considerado el padre del Partido Conservador. Bueno, sí. No existía el Partido Conservador. A él no le toca todavía el Partido Conservador. Tienes razón. Pero va sentando las bases ideológicas de ese Partido Conservador. Un miedo o una resistencia a Estados Unidos siempre, en todo momento. No quería saber de Estados Unidos. Él le hace la vida imposible a Poinsett en México. Hasta que logran que lo retire el gobierno de Estados Unidos allá por 1829 aproximadamente. Y la creación de esta cosa tan curiosa llamada Pacto de Familia. El Pacto de Familia, me lo quitaste de la boca. Que es una como reminiscencia del ideal bolivariano de crear de toda América, convirtiendo al a sur México en la metrópoli de la América. De la América, sí. Y eso digamos, era una visión progresista de la concepción del conglomerado social de toda América Latina. No llegó a cuajar, pero es el antecedente de estas organizaciones internacionales. ¿Cómo se llama la que aglutina a todos los países de la OEA? De la OEA, es un antecedente de la OEA en alguna forma. Qué curioso. O sea, era un hombre visionario. A mí me retuerce las tripas Lucas Alamán, se los confieso con toda a mí también. claridad. A mí también. Pero no puedo... Son intolerantes. 3. Esos 3 que están ahí son un par de intolerantes. No puedo desconocerle su valor como intelectual, como pensador, como escritor, como quizás uno de los hombres más lúcidos de su momento, definitivamente. Ahora también hay que tomar en cuenta cuando la independencia, él dice, la independencia de México sí, entre comillas, ¿no? Porque queremos que venga
un infante español Príncipe. a gobernar. O sea, es un poco lo que decía el propio plan de Iguala, que él estuvo de acuerdo con todo ello, ¿no? Claro. Pero No, inclusive se lo propuso a la corona española, no le hicieron caso, No. pero era su propuesta, Ahora, ¿no? Si lo piensan, también es un sobreviviente. Quiero decir, piensen todo el tiempo que está cerca del poder con los devaneados y muere en su cama tranquilamente, no, ahora se le puede... con todo lo que le pudo haber pasado. Sí, pudo haber muerto de cualquier escaramuza, ¿verdad? Se le puede acusar de traidor por no, porque, por ejemplo, a diferencia de Morelos sí quería el rompimiento total con España, Iturbide no, y claro, ya sabemos que Iturbide llega al poder y a Morelos lo fusilan en 1815, pero se le puede acusar de traidor por decir, no, la independencia de México no va a funcionar si no tenemos una monarquía. una monarquía que es el gobierno natural de este país por la cantidad de gente ignorante que tiene. Claro, él no responsabiliza de la ignorancia de México al clero, Sí. al clero, porque es el que era el encargado de la Claro. educación y fracasó. Él dice, en un país tan ignorante como este, la gente no debe votar, porque no tienen por qué votar, pero además tenemos necesidad de una monarquía, que es la forma natural para gobernar. Una forma de absolutismo para Sí, gobernar un absolutismo. país que ya se había ¿Se le puede independizado. acusar de traidor o volvemos a que era el contexto social del momento? No, pero traidor, ¿por qué? O sea, No, realmente, también estoy de acuerdo que no. ¿Cómo se resolvió la independencia en Brasil? Llegó un miembro de la casa gobernante portuguesa. de Braganza, sí. Entonces, o sea, yo insisto, es la lógica del momento. Aquí, yo creo que fue muy vivo Iturbide porque él sabía que nadie de la casa de los Español, Borbones, de los Borbones se iba a echar el tirito de venirse a México a gobernar nadie. Y entonces por eso después de que pone, si no es el hijo, el hermano, el tío, el sobrino, el perro, el gato y el perico, pone, y si no, Yo. pero lo puso muy elegante, el que las cortes designaren. Y el que las Sí, va a cortes ser él. que, claro, Porque él era uno de ahí fue muy vivo Iturbide, Sí, claro. sí, bueno, Iturbide también tenía colmillo. No, totalmente, él sabía que no iba y que él iba a hacer. Y luego armó todo el tinglado ese para que lo fueran a buscarlo a la casa y lo llevaran en ancas, En andas. en andas, perdón, hasta el Congreso. Oye, me quedé pensando que en algún momento a Alamán se le acusa de la conspiración para el asesinato de Vicente Guerrero. Sí. Sí, Ah, pero que ese es todo un tema, lo llevaron a juicio y Sí, sí. resultó inocente. Pero ¿y por qué lo acusan? Esa parte es la parte Porque interesante. seguramente estaba en connivencia con Bustamante, que es el que sucede a Vicente Porque Guerrero. creo que sí, era secretario creo que de Relaciones Interiores y Exteriores. Sí, Pero estimuló el golpe de Estado que le... no creo. de Bustamante. Si no lo estimuló, no, En contra de Guerrero. Lo prohijó, por lo menos. Claro, lo prohijó. Sí, lo prohijó. Se mantuvo a la expectativa. Pero por algo lo acusan, no fue nada por casualidad. No, pero no se le demostró No se nada. le probó nada, ¿no? Pero, Es un pero es- personaje realmente curioso de nuestra historia, perdido, porque hoy pregunta a cualquiera quién es Lucas Alamán y difícilmente Se le darán una De que era un escritor talentoso, Sí, era sí, un sí lo era, investigador, claro que era lo un investigador fuera de serie. Claro, pues sus puntos de vista yo no los comparto, pero eso no quiere decir que no valía la pena que lo trajéramos hoy a la mesa, ¿verdad? A mí me llamó la atención el clericalismo de Lucas Alamán, Sí. después de haber, como mencionó Benito, después de haber conocido a Fray Servando Teresa de Mier, que era, digamos, un outsider de la Iglesia Católica Mexicana. el gran escapista. El gran escapista y un hombre que tenía también una conciencia crítica muy, muy palpable, muy notable, pero también un hombre sumamente lúcido. Entonces, digamos que yo veo a Fray Servando como anticlerical en alguna forma, y entonces me llama la atención que después de que Lucas Alamán lo conoció y habló con él, etcétera, persistiera en sus ideas clericales conservadoras a ultranza, ¿no? Y no solamente eso, sino que él está en contra de las ideas de la Revolución Francesa. A mí esa parte Sí, también es También. alucinante. alucinante, porque además está en contra de Rousseau, está en contra de Voltaire, está en contra de todos estos Los enciclopedistas. enciclopedistas de la Ilustración. Es un hombre de unas ideas ultramontanas, y yo digo, quien está en contra de Rousseau, yo digo, ¿no? Bueno, claro, tú, Alex, puedes decir, ahora en el 2016, pero yo voy para atrás también y digo, bueno, ¿cómo es posible que en su época, después de los efectos que tuvo en el mundo las ideas de la Revolución Francesa,
él diga, pues estoy en contra de la ilustración, estoy en contra del enciclopedismo y en contra de los derechos universales del hombre. ¿Por qué? Porque él dice, estoy en contra de cualquier elección popular. En México no se va a poder dar eso nunca, porque tiene que ser una democracia dirigida. Quizás estaba en contra de cualquier cosa que atentara contra el poder de la Iglesia Católica. Yo creo que por ahí va. ¿Con qué te quedas, Alex? Yo creo que eso es bueno como ese ejercicio de rescatar ese tipo de personajes que lo más admirable quizá, independientemente de la posición política, es la convicción. La convicción con que abrazaron sus causas y las defendieron. Eso no había es plausible totalmente. Soy tricolor y la mediodía azul y luego en la noche amarillo. Eso no existe. O como eran tantos políticos que un día se amanecen del PRI, otro día del PAN, otro día del PRD, otro día forman parte de Morena y en fin, estos eran hombres que, convencidos de sus ideas válidas o no, fueron congruentes. Nunca fueron chaqueteros, ideológicamente hablando, ¿verdad? No, yo estoy convencido, hay que leerlo, porque insisto, un gran observador de su tiempo, con una pluma prodigiosa. Entonces, bueno, podrás o no estar de acuerdo con él, pero si no lo conocemos, habremos perdido un pedazo importante de nuestra historia. Es correcto. Sí, así es. Coincido contigo y vuelvo a exhortar a los conspiradores en casa a que se acerquen a la obra de Lucas Alamán, aunque no estén de acuerdo con él. Y no podemos perder, como tú dices, esa parte tan importante de la historia. A mí me parece que si tú realmente quieres tener un criterio objetivo, tienes que leer a los liberales, tienes que leer a Guillermo Prieto, tienes que leer a Lucas Alamán, ¿sí? Tienes que leerlos. Entonces, creo que esta es una invitación a la construcción de una estructura crítica, digamos, plural de la historia de México. Sí, por supuesto. Por las conspiraciones.